Tardes con todos, buenos días. Buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Comenzamos con la clase de esta semana y por acá tenemos ticitas blancas. ¿Tienes por ahí, Katy? Porfa, tizas blancas. ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo tranquilo? Muchas gracias, señorita. Muchas gracias. Espero que estén muy bien, muchachos. Todo bien. Empezamos, buenas tardes con cada uno de ustedes. Vamos a comenzar la clase de esta semana. ¿Ok? A ver. Muy bien. ¿Me escuchan por ahí? ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Sí, Comenzamos por profesor. acá, jovencitos. Vamos a tener la clase de esta semana sobre medievalismo. ¿Correcto? A ver. Sí, listo. A ver. Hay que recordar que comenzamos esta semana ya con la llamada literatura española. ¿Correcto? Vamos a hacer un pequeño recuento, una pequeña línea de lo que vamos a hacer en el transcurso de estas clases. ¿Ok? Como te decía, vamos a comenzar con lo que es literatura española. Muy bien, literatura española. Pero básicamente, profesor, ¿qué temas son los que desarrollamos en literatura española? Bueno, si por ahí tenemos en cuenta lo que vamos a hacer, por acá hacemos una pequeña línea, ahí está. Y lo que vamos a ir avanzando en literatura española es lo siguiente. Por ejemplo, en un primer momento que va a ser hoy, vamos a hablar de una etapa conocida como la Edad Media. Muy bien. Un periodo que va a desarrollarse conocida como la Edad Media o el medievalismo, que se va a desarrollar, en este caso, del siglo VIII hasta el siglo XV. ¿Correcto? Lo que básicamente vamos a ver hoy, jovencitos, tiene que ver con lo que son los conflictos que se van a desarrollar dentro de la península ibérica, los conflictos entre los católicos versus los musulmanes. ¿Por qué? Te comento, España también, así como el Perú, fue invadida, pero en este caso fue invadida ¿por quiénes? Por los musulmanes, ¿correcto? Es por eso que muchas palabras del castellano provienen del musulmán. Palabras como, por ejemplo, alfiler, almohada, alhaja, ¿ok? Jarra, jaqueca. Son términos que provienen en este caso del árabe, pero que el castellano los fue asimilando, ¿correcto? Muy bien, por eso cuando tú dices, por ejemplo, ojalá, 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 ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá. Que son términos que provienen del árabe que se han ido amoldando al castellano. Muy bien. Luego de la llamada Edad Media, muchachos, vamos a ver que vamos a llegar a una etapa conocida como la Edad de Oro. Es la etapa más importante de España, la Edad de Oro. Muy bien. La Edad de Oro, jovencitos, se va a desarrollar en el siglo XVI y siglo XVII. Pero a nosotros nos interesa solamente lo que sucede en este siglo. En el siglo XVII, porque acá aparece el llamado barroco. Este es el momento que nos interesa de la literatura española, el barroco. ¿Ok? El barroco español. Y luego de eso, vamos a ver por acá, a ver un momentito. Ya, ahora sí, ya. Apaguen su video, apaguen su video. Ya, ahora sí. Escuchen. Lo que vamos a ver luego de esos jovencitos, presten atención, es un periodo muy importante. Después de la Edad de Oro del Barroco, vamos a ver en el siglo XVIII lo que conocemos como romanticismo. Siglo XVIII, para ser más exacto, siglo XIX, 1812.
1830 vamos a colocar por adelante. Acá aparece la figura de ¿quién? De un autor llamado Gustavo Adolfo Bécquer. En cambio, en el barroco aparecen dos obras importantes. Una obra llamada, en caso del teatro tenemos el teatro, en caso del barroco tenemos el teatro con La vida es sueño, y la novela con El Quijote de la Mancha. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, muchachos, cuando hablamos nosotros acerca de lo que es la literatura española, vamos a centrarnos justamente en estos tres puntos. En un primer momento, lo de hoy, la Edad Media, luego vamos a hablar del barroco y por último el romanticismo de Gustavo Adolfo Bécquer, que va a desarrollar lo que llamamos rimas y leyendas. Rimas y leyendas. ¿Correcto, chicos? Vamos a desarrollar eso. Eso es lo que justamente hacemos en literatura española. Muy bien. Hoy nos toca abordar lo que es la llamada Edad Media. ¿Correcto? Hoy vamos a centrarnos netamente hasta acá. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Se entiende lo que les digo? A ver, confirmen por favor. ¿Se entiende lo que menciono, señores? ¿Sí? Sí, profesor. Listo, perfecto. Hoy vamos a centrarnos, muchachos, en lo que es la Edad Media. Muy bien, vamos a ver por acá. Vamos a ver. Medievalismo España. Medievalismo español. Muy bien. A ver. Veamos acá lo siguiente. ¿De acuerdo? Primero, para entender un poco del medievalismo hay que saber el contexto. Claro, ¿qué estaba pasando en España para hablar del medievalismo español? ¿Ok? Lo primero hay que recordar que en España se estaba librando un conflicto. ¿Quiénes habían invadido España? Los musulmanes. Y se habían establecido en el reino español en la península ibérica más o menos algo de 800 años. Y justamente lo que va a hacer la literatura es reflejar a través de las obras literarias este tipo de pugno conflicto entre musulmanes y católicos, ¿correcto? Le vamos a ver por acá el contexto. El contexto. Contexto. Vamos a ver por acá. Contexto. En España se va a dar justamente un enfrentamiento entre musulmanes y católicos, entre árabes y españoles, vamos a colocar mejor, árabes, por el territorio de la península ibérica. De la península ibérica. A este enfrentamiento se le va a conocer como la Reconquista Española. ¿Ok? La Reconquista Española. Muy bien. Y no solamente eso, sino que vamos a ver una pugna religiosas entre católicos y musulmanes. A eso se le va a llamar la Guerra Santa. Claro, acuérdate que no solamente es una lucha política, no solamente es una lucha por territorio, sino también es una lucha religiosa. Pero vamos a ver también una pugna religiosa
¿Quiénes? A ver. En este caso, católicos. Ahí está. El catolicismo versus. Ahí está. Ahí está. Los musulmanes. Católicos versus musulmanes. A este enfrentamiento se le va a denominar la Guerra Santa. ¿Ok? Entonces, tenemos la reconquista española, tenemos la pugna entre religiones. Ahora, ese va a ser el contexto, ¿correcto? Profe, a nivel económico, a ver, ¿cómo se ve ese sistema económico que prima en la Edad Media? ¿Cómo se ve ese sistema económico, jovencitos, que prima en la Edad Media? Ese sistema económico basado en el tema del poder de tierras. El que tiene más tierras tiene más poder. ¿Cómo se ve ese sistema económico? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Feudalismo. Correcto. Y estamos justamente en un sistema económico llamado feudalismo, que es el sistema económico ¿y qué más? Y también recuerda que estamos en una época donde las famosas lenguas neolatinas o las lenguas romances que provienen del latín van a comenzar a desarrollarse. Claro, por ejemplo, el latín comienza a diversificarse, a dialectizarse en toda Europa. Y en la península ibérica el latín comienza a mezclarse con otras lenguas. Y es por eso que aparecen las famosas lenguas neolatinas, las lenguas romances. ¿Ah? Pues acá estamos en el surgen, vamos a colocar acá, surgen las lenguas romances. ¿Qué significa esto? Que son dialectos de latín. ¿Y cuáles son estas lenguas romances, profesor? ¿Ah? ¿Cuáles son las lenguas romances? Por ejemplo, en las más conocidas, la que hablamos nosotros, castellano, el francés, el italiano, el portugués, etc., etc. ¿Ok? Esas lenguas van a ir surgiendo. Entonces, estamos en una etapa donde hay conflictos, estamos en una etapa llamada feudalismo, estamos en una etapa donde hay luchas políticas y territoriales, y además las lenguas están surgiendo lentamente. ¿Ok? La gran pregunta sería, profe, y en este periodo la literatura, a ver, yo te pongo para que tú analices. Si estamos en un periodo donde las lenguas recién están comenzando lentamente, recién están apareciendo, ¿tú crees que en este periodo haya una gran producción literaria? ¿Qué opinas tú? Si recién las lenguas están apareciendo. No, lógicamente que No, no. profesor. Claro, es por eso que recién las lenguas, como está apareciendo, no van a haber grandes obras literarias, no van a haber una gran cantidad de autores, lógico, sino están en un proceso de formación. Por eso, entre las características de la literatura del medievalismo, características. ¿Cuáles van a ser? A ver, veamos acá. Entre las características tenemos en un primer momento lo que es la baja producción literaria. Una baja producción literaria. No hay tantos libros, tantas obras. Y la temática, hay una temática variada.
dos temas principales que se van a desarrollar en este periodo. ¿Cuáles son? Los dos temas que se van a desarrollar es el tema religioso y el tema de lo nacional. O lo popular, no, está bien, lo nacional. Por eso que aparecen, por ejemplo, ¿qué cosa? Aparecen oficios. Oficios dedicados justamente a lo que son estas actividades. Lo religioso, todo vinculado con Dios. El teocentrismo. Dios va a hacer todo lo que quiere en torno al hombre. Lo que más me preocupa son temas religiosos. Y lo nacional vinculado con el llamado héroe medieval. El héroe medieval. ¿Y quién es un héroe medieval, profesor? El caballero medieval. El caballero que va a luchar por defender su territorio. Es un caballero que está guiado por la palabra de Dios y va a luchar para poder proteger su territorio. ¿Estamos hablando de quién? Del mío Cid, por ejemplo, muchachos. Un caballero medieval que es capaz de ofrecer su vida con tal de que su territorio permanezca en manos del catolicismo. Que es capaz de ofrecer su vida y matar a diversos musulmanes que son paganos y que no están sujetos a la palabra de Dios. Ah, mira tú. ¿Ok? Entonces, por eso vamos a ver acá, muchachos, una evolución de cómo fue dándose la literatura en esa época. ¿Ok? Vamos a ver cómo fue avanzando. ¿Correcto? Por ejemplo, todo empezó, ahí está, en el siglo X. En el siglo X se le conoce esta etapa como la etapa preliteraria. En esta etapa preliteraria vamos a ver que todavía no existe obra literaria en castellano. Es más, el castellano es una lengua que todavía no es ni oficial dentro de lo que es la península ibérica. El castellano es una lengua romance, una lengua hablada por la gente del barrio, vulgar. Pero en el siglo X van a aparecer manifestaciones escritas en castellano. Las primeras manifestaciones o expresiones, manifestaciones escritas en castellano. Son los primeros hallazgos de palabras en castellano escrito. ¿Ok? Y acá tenemos dos tipos de manifestaciones. A nivel literario, las llamadas jarchas. ¿Qué eran las jarchas, profesor? Eran traducciones de poemas árabes al castellano. ¿Ok? Claro, el castellano es el español. Ya, te explico, mire, escúchame. ¿Cómo llega el catolicismo a la península de España? Por algo muy sencillo. En el siglo V, cuando de pronto, muchachos, Roma cae, Roma tomado por los bárbaros, los romanos comienzan a buscar otros espacios donde vivir, porque Roma ha sido tomada por los bárbaros, ¿correcto? Roma ya tenía como religión el catolicismo y tenía como lengua el latín, ¿correcto? Entonces, ¿qué hace? Van a comenzar a invadir diversas zonas de Europa. Una de ellas va a ser la península ibérica. Y llegan al siglo VI, siglo V, después de Cristo, y comienzan a hacer, ¿qué cosa? Instaurar. Si tú invades un lugar, ¿qué vas a hacer? Vas a imponer tu cultura, que tiene que ver con tu religión y tu lengua, ¿cierto? Y tus costumbres. Entonces, los romanos van a imponer eso dentro de la península ibérica, y es por eso que en la península ibérica va a llegar el catolicismo y la lengua llamada latín, ¿correcto? Muy bien, por eso. Así llega el catolicismo, por los romanos que habían invadido zonas en Europa. Ahora, castellano y español es lo mismo, no te preocupes, es la misma lengua, ¿correcto? Ya. En literario, jarchas. Las jarchas son traducciones
poéticas del árabe al castellano. Del árabe al castellano. Esas son las jarchas. ¿Correcto? Muy bien. Claro, estamos en el lapso que pasan del ser lengua latina al castellano. Correcto, muy bien. Estamos en el proceso formativo del castellano. Y a nivel lingüístico, aparecen las llamadas glosas. ¿Y qué son las glosas, profesor? Ya. Imagínate una hoja. Imagínate que todo esto ya. Todo esto está en latín. En latín. Pero, van a haber pequeñas anotaciones. Acá, mira. Acá. Al margen de una hoja. Y estas anotaciones que están acá, estas pequeñas notas están en castellano. A eso se llaman glosas. Entonces, ¿una glosa qué cosa es? Profe, ¿y esas anotaciones por qué se hacían? Porque eran textos en latín que eran traducidas o anotadas o comentadas en castellano. Esos comentarios en castellano se van a llamar glosas, que son básicamente, muchachos, breves, ¿no? Cortas anotaciones al margen, anotaciones en castellano, al margen de una hoja, al margen de un texto en latín. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos las jarchas y las glosas, que son los primeros vestigios o hallazgos de palabras en castellano escritas. ¿Correcto? Ahora, luego de eso, muchachos, llega la etapa literaria. Y llegamos a partir del siglo XI hasta el siglo XII, ¿correcto? Donde vamos a tener ¿qué cosa? En el siglo XI y siglo XII ya comienza la etapa literaria. La etapa literaria. Porque aparecen ¿qué cosa? Aparecen unos poetas callejeros que van a comenzar a contar historias populares de caballeros y estas historias lo van a contar con en castellano, en este latín vulgar. ¿Ok? En este periodo aparecen los juglares. El famoso mester de juglaría. Mester, ¿qué es un mester? Oficio, mester de juglaría. ¿Qué significa juglar? Jugar, entretener, divertir. Porque ¿qué cosa era un juglar, profesor? ¿Ah? Un juglar era un poeta popular y callejero. Era un poeta que contaba historias. Es un poeta popular y callejero. Y la historia que va a contar se va a llamar Cantar de Gesta. ¿Ok? Estos juglares transmiten cantares de gesta. ¿Qué es un cantar de gesta? Es un poema, es un texto, una narración en verso, ¿ok? Es un relato en verso que va a contar las hazañas de caballeros medievales, ¿correcto? Un cantar de gesta es un relato en verso, su transmisión es netamente oral, transmisión oral, son textos anónimos, anónimo, ¿ok?
Y en este caso, narra las proezas, las hazañas de caballeros medievales. ¿Ok? Es un relato esverso, transmisión oral, son normalmente obras anónimas y narra las proezas de caballeros medievales. Ese es un cantar de gesta, ¿correcto? Y este cantar de gesta, muchachos, como te decía, como está escrito en verso, va a aplicar una rima, una media, que luego lo vamos a ver, pero sobre todo hay que recordar algo, ¿no? Que estas estaban transmitidas usándose lo que llamamos, claro, hasta justamente son de género épico. Profe, pero son poemas, claro. Es decir, si es un poema no sería de género lírico, no, no, no. Lo que pasa es que acuérdate que por el hecho de estar escrito en verso no quiere decir que necesariamente tiene que ser lírico. Porque yo puedo usar el verso para contar una historia, como lo dice en la Ilíada, como lo dice en la Odisea, que también son obras escritas en verso hexámetro. ¿Me entiendes? Es decir, el hecho de que esté en verso no lo sujeta o no lo determina para que sea lírico. Lo que lo determina es la intención que tiene la obra. Y en los cantares gestas la intención es expresar mi mundo interior del autor, porque los autores son anónimos. Mi intención es contar una historia. Y si mi intención es contar una historia, entonces él sería género épico, correcto. Claro, hay poemas que son de categoría épica, porque la intención es lo que prevalece. ¿Qué intención tiene el autor? Contar una historia. Profe, pero usa el verso, ¿qué importa? ¿Cuál es la intención? Contar. Género épico, entonces. La Ilíada, la Odisea, el Cantar de Gesta, son género épico. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya. Ahora, cuando sucede esto, vamos a ver que el castellano se mantiene en las calles. Pero ¿en qué momento el castellano dejó de ser una lengua simplemente vulgar para transformarse en una lengua muy importante? Cuando sabes qué pasa con el castellano, ¿a qué institución, a ver, yo voy a hacer que tú entiendas, ¿a qué institución debería llegar el castellano para ser considerado una lengua importante para la Edad Media? ¿A qué lugar? ¿Qué crees? ¿A qué institución debe llegar? A la corona, ya, está bien, pero sobre todo en la Edad Media. Estamos en la Edad Media, Mateo. Muy bien, a la iglesia, exacto. Y ya llega justamente a partir del siglo XIII y XIV lo que es el castellano, pero ¿a dónde? En la iglesia. Es de la etapa religiosa. En esta etapa religiosa, vamos a ver que el castellano se utiliza como medio de instrucción religiosa. ¿Ok? Vamos a ver que acá el castellano se emplea para instruir de forma moral y espiritual. ¿Qué es instruir? Enseñar. Acá aparece el llamado mester de clerecía, los cleros. ¿Pero qué es un clero? Un clero se le va a denominar a un poeta culto. Este es un poeta culto y religioso. Él va a contarnos a través del castellano historias de la vida de los santos. Lo que van a hacer el clero, así como los juglares usaron el cantar de gesta, el clero va a desarrollar un elemento conocido como las agiografías. ¿Qué son las agiografías? Son la biografía de santos. Van a usar el castellano para contarnos la vida de los santos, la biografía de santos.
Y a diferencia de un cantar de gesta, acá sí hay autor. Mira, recién acá hay autoría. Autoría. Por ejemplo, un clero muy importante se llamaba Gonzalo de Berceo. Él nos va a contar qué cosa, la historia de la Virgen María. Muchos hablan de Jesús y está muy bien, es el Hijo de Dios, todo perfecto. Pero también la Virgen María tuvo milagros en su vida. Y él lo que va a hacer es contarnos la vida de la Virgen María y los milagros de esta señora. Por eso se dice los milagros de Nuestra Señora. Esta obra habla sobre los milagros de la Virgen María. Los milagros de Nuestra Señora. Estamos hasta este punto. ¿Todo ok? Confírmame, por favor, que todo ha sido entendido. Confírmame, por favor, alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta, algún reclamo. Pequeño Saltamonte, Chibolo Terian. ¿Todo bien hasta acá, Chibolo Terian? Habla. ¿Alguna? ¿Todo bien? Soy Gregorio Sánchez. Listo. Vamos a borrar la pizarra. Voy a tomarle foto, ¿ya? Aunque se ve claro, ¿ah? Pero igual voy a tomarle foto para mandarle a la tutora acá. A ver, Chibolo Terian. Ya. Hoy vamos a hablar de un cantar de gesta. Sí, 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 sí. De un cantar de gesta. Trapo seco, trapo seco, trapo seco, trapo seco, trapo seco. Trapo seco, trapo seco, trapo seco. Trapo seco, trapo seco, nada. Trapo seco, nada, no hay nada. Trapo seco. No hay. Dime Astrid. Allá, harchas. Harchas. Traducciones poéticas del árabe al castellano. Harchas. J-A-R-C-H-A-Z. Harchas.
Ya, ahora sí, seguimos por acá. La obra que nos interesa esta semana es una obra anónima, ¿correcto? Es un Cantar de Gesta. O sea, por acá. Es quizás una de las obras más importantes que existe en la literatura española. Para nosotros, sobre todo, porque es una obra que se considera como la primera obra literaria en nuestro idioma. Exacto. El llamado poema del mío Cid. Bien. Ahora, ¿qué sabemos sobre esta obra? Lo principal que se considera a la obra como el primer monumento de las letras castellanas. Es el primer monumento literario de las letras castellanas. Muy bien. Y hay que tomar en cuenta lo formal y lo temático. Vamos a ver acá. A ver. Tenemos género, especie, estructura. ¿Ok? También tenemos lo que es rima, métrica, figura literaria más usada, ¿correcto? El lenguaje, muy bien. La tendencia también. Esto en el plano formal. ¿Ok? Porque luego tenemos en el plano temático lo siguiente. ¿Ya? Además, hay que recordar que la obra se divide en 3 cantares. Y cada cantar tiene su hecho importante. Muy bien.
Muy bien. A ver, vamos a ir señalando, escuchen por favor, vamos a ir señalando, por ejemplo, las características de esta obra, ¿ok? El poema de Mio Cid, en primer lugar, se considera como el primer monumento de las letras castellanas por ser la primera obra literaria completa en nuestro idioma, es decir, en castellano. Es importante también esa observación. Además, acuérdate que es una obra que carece de autor, es anónima. Pero a pesar de ser anónima, fue transcrita por alguien. Claro, hay que tomar en cuenta eso. Pues fue transcrita por un señor llamado Per Abad. Él no es el autor de la obra, sino es que transcribió la obra hasta lo que tenemos el día de hoy. Per Abad. ¿Correcto? En la parte del género, acuérdate que la obra es de género épico, es un cantar de gesta. Se divide en tres partes, en tres cantos, ¿ok? En tres partes, o en este, claro, en tres cantares, en tres cantos, tres partes. La primera parte, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama la primera parte de la obra? ¿Ah? La primera parte, el primer canto. Se conoce como el destierro del Cid. Al Cid, a Rodrigo Ruiz Díaz de Vivar, lo van a desterrar. ¿Qué significa desterrar? Expulsar de su tierra. ¿Por qué? Por falsas injurias. En la segunda parte se llama Las bodas de las hijas del Cid. Y en la última parte se conoce como la afrenta. ¿Qué es una afrenta? Una ofensa, humillación. La afrenta de Corpes. Muy bien. Ahora, en esta obra solamente riman, ¿qué cosa? Las vocales. Y como solamente riman las vocales, se denomina que la obra posee una rima llamada asonántica. Una rima asonántica, donde solo riman las vocales. Solo riman las vocales. ¿Ok? Solo riman las vocales. La métrica. ¿A qué me refiero con la métrica? Me refiero, por ejemplo, cuando los versos tienen una misma cantidad de sílabas, 11, 11, 11, se llama métrica regular, que los versos son de endecasílabos. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si la métrica no es así? Si un verso tiene 11 sílabas, el otro tiene 14, el otro tiene 13, a eso se llama métrica irregular. ¿Por qué? Porque los versos tienen distinta medida, ¿ok? La medida oscila, ¿no? La medida oscila entre 10 a 20 sílabas. ¿Correcto? Entre 10 a 20. Oscilar significa que está en ese intervalo, ¿ok? ¿Qué figura literaria es la más empleada en el poema El Mio Cid? La figura llamada epíteto. Por ejemplo, al Cid le van a llamar el que en buena hora nació. El que en buena hora nació. Ese es el epíteto que se va a usar para el Cid. El lenguaje es un lenguaje, el castellano en formación, un castellano formativo. Recién se está formando el castellano acá. La tendencia es una tendencia realista. Acá no vas a ver nada fantasioso ni sobrenatural. A diferencia de cualquier tipo de género épico como las
En las epopeyas, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, Odiseo, Aquiles, Héctor, son personajes ficticios. En cambio, en la epopeya, en el poema El mío Cid, los personajes como el Cid, Rodrigo Ruiz Díaz Vivar, el rey Alfonso, todos ellos son personajes históricos, son personajes que existieron en la vida real. Entonces, vamos a ver por eso personajes históricos. ¿Ok? Personajes históricos. Muy bien. En la parte temática, a ver, ¿cuál es la temática central? ¿Qué es lo que pierde el Cid y quiere recuperar? ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo que pierde el Cid y quiere recuperar? A ver, ¿quién se acuerda? El honor, correcto. Por eso que como la temática central tiene que ver con la pérdida y recuperación del honor. La pérdida y recuperación del honor. Muy bien. Eso tiene que ver con la temática central. Ya. ¿Cuáles van a ser otros temas también? Por ejemplo, un tema que se va a evidenciar acá también es, por ejemplo, la Guerra Santa, que ya explicamos en clase que es el enfrentamiento entre católicos y musulmanes. ¿Correcto? La Guerra Santa. Otro tema también tiene que ver con el tema del amor a la familia. El tema del vasallaje. El Cid, a pesar de ser desterrado, todo lo que gana lo envía ¿a quién? A Rey Alfonso. La lealtad. La pugna entre noblezas. Hay dos noblezas que están en constante conflicto. La nobleza de linaje, la de sangre, contra la nobleza advenediza. La de la linajuda versus la advenediza. ¿Cuál es la nobleza advenediza? La de mérito. El Cid es un noble advenedizo. Él ha logrado su nobleza o ser noble en base a las victorias conseguidas. ¿Correcto? Otro tema también importante acá es el llamado ascenso social. ¿Cómo se logra el ascenso social en la obra? ¿A partir de qué? Se logra a partir de lo que es en este caso, escuche por favor, el tema de los lazos matrimoniales o los méritos de guerra. Esos son los dos caminos para poder alcanzar un ascenso social. ¿Correcto? Y vamos a ver por acá. En el primer cantar, ¿qué va a suceder? Al Cid, señores, lo van a desterrar. ¿Y por qué motivo lo van a desterrar? Porque hay un señor llamado García Ordóñez que lo ha injuriado, que le ha dicho al rey Alfonso que el Cid se está quedando con el dinero, pues le ha robado, le ha ultrajado, se está quedando con las parias, se está quedando con el dinero que el rey Alfonso tenía que haber recibido. Pues olé, hostias, joder. Y el Cid se está quedando con ese dinero. ¿Ok? Pues entonces el Cid tiene que ser desterrado. No puede estar viviendo dentro de España. El rey Alfonso, al saber esto, está muy molesto, muy enojado, encabronado. ¿Ok? Entonces, molesto, el rey Alfonso, ¿qué hace? Lo
va a expulsar al Cid. Pues os te doy solamente 5 días para que os te retires de mi tierra. Y así el pobre Cid lo van a desterrar. Tío, lee. ¿Ok? Hostias, tío. Entonces, van a... Vamos a ver qué es lo que va a suceder. Lo que va a suceder, pues hostias, es que al Cid lo van a desterrar. ¿Ok? Te vamos a ver acá. Primero aparecen las injurias contra el Cid. Las injurias, que es una injuria, una difamación, coño, una difamación. Las injurias contra el Cid. ¿No? ¿Por parte de quién? Por parte de acá el mancebo. Por parte de García Ordóñez. Mancebo, maldito. García Ordóñez. Pues este García Ordóñez, te voy contando, es un noble. Sí, pero es un noble de linaje. Noble linajudo. Hostias. Nobleza linajuda. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? El sí va a ser desterrado. Pues se lo van a votar. Adiós. ¿Ok? Ok. Está muy guau la clase, tío. Ok, está muy guau. Ok, entonces lo van a desterrar, lo van a votar. ¿A quién? A decir, pues de qué estamos hablando, hostias. Lo van a desterrar al CID. Ahora, cuando os destierran al CID, muchachos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar acá, chaval? Lo que va a suceder es que cuando lo destierran al CID, el CID no se va a ir solo. Vamos a ver acá, el CID es desterrado. El CID es desterrado. ¿Ok? Cuando el CID es desterrado, entonces, ¿qué va a suceder? Van a haber caballeros que van a estar junto a él. ¿Ok? Escucha, chaval, van a haber caballeros que van a estar junto a él. Viva España, viva todo, viva Galicia. Joder, chavales terians. Hostia, tío. ¿Qué es esto? Escuchaos, pues escuchado. Muy guapa tu clase, muy guau. Entonces, tío, joder, escucha. ¿Qué es lo que va a pasar? El CID desterrado. García Ordóñez va a hablar mal de Cid. Quienes van a acompañar a ti, hostias, ¿quiénes van a hacer? Álvaro Fanes Minaya y Martín Antolines. Pues estos van a ayudar a Cid. Van a decir, ¿sabes qué, Cid? Usted solo no va a estar. Usted va a estar con nosotros, ¿ok? Usted va a ir encabronado para estar con nosotros. Pues nosotros no vamos a dejarlo solo, hostia, tío. Vamos a ir contigo, ¿ok? Joder, vamos a acompañarte hasta las últimas. Pues hostias, así sea. Olé. Te vamos a ver. Entonces, escúchame. Notamos acá. Chicos, Cid es acompañado. Está acompañado por quién, hostias. Por Álvaro Fanes Minaya. Pues le dice que vamos a ayudar. Solo nos va a aceptar. Álvaro Fanes Minaya y Martín Antolínez. Pues este último chaval, Martín Antolínez, ¿quién va a hacer? Este va a ser el que va a engañar a los judíos, hostias. Sí, este va a engañar a los judíos, engaña a los judíos. Pues ¿cómo lo va a engañar a los judíos? Ah, este chaval es bien comedido. ¿Bien qué? Bien comedido, bien comedido. ¿Por qué? Porque él le va a decir a unos judíos que tienen un montón de arcas llenas de dinero y los judíos van a creer, pues ellos se van a pensar que esto es verdad. Y los judíos van a decir, pues entonces te dejamos un poco de dinero por estas arcas. Entonces Martín dice, ¿sabes qué? Perfecto, así va a hacer. Pues lleven unas cantidades reales que así va a hacer. Y le dan unas cantidades reales. Pero ¿sabes cuál es el problema, chaval? ¿Sabes cuál es el problema, chaval Terian? Chaval Comeño, ¿sabes cuál es el problema? El problema, chaval, es que estas carcas no están llenas de dinero, están completamente llenas de arena. ¿Entendéis o no entendéis, chaval? Estaban llenas de arena y así los engañó a todos los judíos. ¿Ok? Los estafados, los que se han quedado estafados, los ha pillado. ¿Ok? Los ha pillado. Entonces, encabronados los judíos se han sido pillados. ¿Ok? Joder, mira tú, los judíos son unos capullos. Claro, tío, joder, ¿por qué eran tío? ¿Pero qué eran tío? Claro, es que eran flipados, claro, me flipa que cante con que cuente con esa voz, tío, joder, chaval Terian. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Escucha, chivolo flipado. ¿Qué va a pasar acá? En la parte final del primer cantar, el Cid va a conquistar diversos lugares, ¿ok? El Cid conquista lugares como Castejón, olé, conquista lugares como Alcócer, oye, Valladolid, olé, y por fin conquista Barcelona, sí, va hacia la Cataluña, a la Cata, conquista, llega a Cataluña y conquista Barcelona. Y cuando llega a Barcelona, escucha,
Cuando al Camp Nou, no, ¿qué Camp Nou? ¿Qué estás hablando, chaval? Cuando llega a Cataluña, llega justamente a Barcelona y vence al conde llamado Ramón de Berenguer. Y es Fuase que consigue el Cid su primera espada. ¿Cómo se va a llamar la espada, chaval? Se va a llamar la espada colada. Y el Cid va a estar recontra flipeando, ¿ok? Joder, va a estar flipeando, es decir, va a estar encabronado, ¿ok? Perfecto. Madre mía, Miguel, que se los han aliado pardísimas con el Carlito. Mira qué tal extravagante maestro de literatura medievalista. Estoy flipando a colores. Azul. Hostias. Este chaval le dejó... Okay. Te vamos a ver acá. El Cid. Ok, el Cid conquista Barcelona. Ah, mira. El Cid conquista Barcelona. Y obtiene, ¿qué obtiene, chaval? Obtiene la espada colada, chaval. Tío, mira. De contra flipeado. ¿Ok? Ahora, la gente comienza a rumorear. ¿Qué comienza a rumorear? Pues que el Cid está teniendo mucho dinero, chaval. Que está flipeando mucho dinero, coño. Entonces, la gente comienza a rumorear. Que el Cid está teniendo mucho dinero, que está amasando mucha fortuna. Y hay dos chavales, don Fernando y don Diego de Carrión, que dicen, pues ya que acá hay que sacar un poco de la tajada de nuestro pastel, pues vamos a qué? Vamos a casarnos con sus hijas y vamos a heredar un poco de eso. Entonces, acá va a suceder eso. Olí, Exo. El del de hielo, ¿qué es eso? Que estaba coladísima. Pues, ¿qué va a pasar acá? Escucha, la espada colada. El Cid, no, el Cid, el de la ese es otro, oye. Ahora, ¿qué va a suceder? Lo más importante que va a pasar en el segundo cantar, chaval, escucha, joder, tío, Serian, escúchame, ¿qué es lo que va a hacer? El Cid conquista Valencia. ¡Hostias! Un lugar que hace mucho tiempo rey Alfonso VI quería gobernar, pero no podía. Conquista Valencia, chaval. Este es su máximo logro militar. Imaginaos. Máximo logro militar. Y es tan importante este logro militar que Rey Alfonso, chaval, tío, escucha, permite que el Cid con su familia o se puedan reunir. Mira, está con todos los chavales, pero con sus hijas, con doña Jimena, doña Elvira, doña Fol, se van a reunir dentro de lo que es el pueblo de Valencia. ¿Ok? Es el máximo logro militar. Ahora, el Cid se reencuentra con su familia. Joder, hostias. Se reencuentra con su familia. ¿Y cómo estaba el Cid? Flipeando, flipeando. Hostias, tío, joder, madre mía. Hasta, madre mía, flipeando, es decir, flipeando. Está de la leche, Cid. Ok, ahora, ¿qué va a suceder? Es ahí donde aparecen los infantes de Carrión, don Diego y don Fernando. Pues que le dice, ¿sabes quién es su tío? Ah, mira, escuchá y atento. ¿Tu tío sabes quién es? El rey Alfonso VI. Le dice, tío, pues hostia, perdonad al Cid, ya, déjalo ese chaval, perdonadlo, perdonadlo. Entonces el rey Alfonso acepta eso. Y lo va a perdonar y dice, sí, tío, después de perdonarlo, decirle al Cid que nosotros queremos desposarnos con vuestras hijas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que Rey Alfonso va a pedir al Cid que la hija del Cid pues se despose con los infantes de Carrión, con sus sobrinos. Joder, mira esto. Mira todo, mira acá, Toño, escuchaos. Vamos a ver acá que el rey Alfonso VI, ¿qué hace? Perdona al Cid. Y luego de este perdón, luego, pues te organiza, chaval? Las bodas de la hija del Cid. Pues terrible, cabrón este. Ah, de la hija del Cid con los infantes de Carrión. Pues hostias. ¿Ok? Pues está encajonado. Los infantes de Carrión, ¿quiénes son? Don Diego y don Fernando. ¿Quiénes son ellos? Son hijos de conde y sobrinos de rey Alfonso. Pues hostias, así termina el segundo cantar, con la boda entre la hija del Cid con don Diego y don Fernando, ¿ok? Elvira y Sol son las hijas del Cid, que se han casado con don Diego y don Fernando. En el tercer cantar,
Pues hostia, si tú vas a hacer el yerno de Cid, tendrías que tener mucho valor como el Cid. Lógico. ¿Cómo mole la Abraham Melano? ¿Ok? ¿Cómo mola? Dice, terrible. Casi lo leo. Pues casi lo leo. Pues casi me has pillado. Casi lo leo. Ah, casi me has pillado. Casi. Pues casi lo leo. O ahorita te voy a sacar de la sala por flipeador. ¿Ok? Escuchado. Ahora, ¿qué va a suceder? En el tercer cantar, si tú vas a hacer yerno del Cid, hostias, cabrón, escuchado. Si tú vas a hacer yerno del Cid, hostias, tío, tienes que en este caso ser valiente como el Cid. ¿Qué es lo que va a pasar? En un momento, estando en Valencia, el león del Cid se va a escapar. Se ha fumado un momento, se va a escapar. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Va a suceder que de pronto los caballeros dicen, pues infantes, yerno del Cid, ayudaos a meter al león a la jaula. Y los infantes, no, comienzan a huir, se han pillado, se van huyendo los dos infantes de Carrión. Y la gente pues se mola de la risa, se mata de la risa, hostias, ¿ok? Pues comienzan a matarse de la risa. Te vamos a ver que en ese momento la gente comienza a burlarse de los infantes de Carrión. Y ellos, para tratar de quedar bien, pues se dicen al Cid, Cid, pues sabemos que hemos quedado muy mal hacia vuestra merced. Por eso os pedimos que en la siguiente batalla que tenga, a nosotros nos coloques en la primera línea de ataque, pues queremos enfrentarnos. ¿Y van a enfrentarse contra quiénes? Contra los marroquíes. Y pues si como tú sabes, los marroquíes son gente brava, te mira y te comienza a observar de forma muy brava. Joder, tío, te mira así y te dice, pues vas a morir, malditos, te voy a matar así, te voy a comer tus huesitos, voy a comerlos. Imaginaos que de pronto pasa eso. Te vamos a ver acá. En el tercer cantar se dan las burlas contra los infantes. Y esta burla contra los infantes, tío, ¿sabes lo que va a pasar? Va a suceder que de pronto, en plena pelea, en pleno combate, ¿ok? Los hacen shawarmas. ¿Qué es lo que sucede? Los hacen shawarmas. ¿Qué es lo que va a pasar, tío? Lo que va a pasar es que en plena pelea se van a huir. ¡Ah, no! Y van a escaparse. Y esto va a generar una flipiadera, van a matarse la risa. Van a estar encabronados, van a matarse la risa. Joder, tío, al ver todo esto, hostias. Y es por eso que ellos la gente se va a burlar contra los infantes. ¿Ok? Comer o ser comido. Tú lo has dicho. Vamos a ver entonces que los infantes, al ver esta situación, cuando todos han figurado, ellos que son tan cobardes, ¿qué hacen? Tratan de, digámoslo así, ir en contra de alguien, no del Cid, sino en contra de sus hijas. Y es por eso que ellos van a pedir, ¿no? En esta parte importante, el Cid obtiene una espada, obtiene la espada tizona, le gana al conde Ramón de Berenguer, no, al conde a rey Búcar de Marruecos. La espada tizona. Joder, tío, la espada tizona. Pues ahora, ¿qué va a pasar acá? Acá va a pasar, por ejemplo, que los infantes van a viajar hacia Carrión. En el camino, encabronados van ellos contra las hijas de Cid. Las van a hacer bajar, las van a amarrar un robledal y van a comenzar a azotarse. Azote tras azote, tío. Los infantes de Carrión azotan a las hijas. Pues estos azotes, ¿qué representan? Representan una injuria, una ruptura del honor, un agravio, ¿no? Acá en este caso, un agravio contra el Cid. Y no solamente la van a azotar, sino la van a devolver. Pues eso, ¿qué va a pasar? El Cid molesto, está encabronado, está encojonado el Cid. ¿Qué le va a pasar? Hostias, le va a decir al rey Alfonso, pues rey, pues ¿qué ha pasado acá? Pues tus sobrinos han azotado a mis hijos y las han devuelto. Pues quisiera tener una explicación de estos dos hombres. Y va a haber unas llamadas Corte de Toledo. En la Corte de Toledo, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a suceder es que los infantes, lejos de, en este caso, arrepentidos, van a decir, pues acá, las devolvimos porque no están a nuestro nivel. Porque nosotros somos hijos de condes. Pues estas son hijos simplemente de un sirviente. Vamos a ver ahí que el Cid, que los hombres que luchan por el Cid van a batirse a duelo con los infantes de Carrión. Y los van a derrotar, joder, hijo, los van a derrotar. Pues el Cid recupera su honor en la Corte de Toledo. Recupera su honor. ¿Dónde, profe? En la Corte de Toledo, cabrón.
¿ok? Recupera su honor. Tío, joder, hostias. Escucha, chaval, Teria, en la corte de Toledo. Escuchaos, hostias. El chaval, todo bien, chaval. ¿Ok? Ahora, en este momento, muchachos, en este momento, chavales, ¿qué es lo que va a suceder? Todo perfecto. El Cid recuperó su honor, pero sus hijas han sido devueltas. Y es por eso en ese momento aparecen nuevos infantes, nuevos hombres bellísimos, hermosos, los infantes de Navarra y Aragón, pues que van a pedir la mano de quién? La mano de las hijas, y las hijas flipeando, felices y encabronadas, encojonadas de la vida. ¿Por qué? Porque a diferencia de los anteriores, estos nuevos infantes, el infante de Navarra y Aragón, son hijos de reyes, hostias, son príncipes, ¡olé! Ok, tío, son príncipes. Y te pregunto a ti, entre casarte con el hijo de un conde, pues casarte con el hijo de un rey, hostias, ¿cuál es lo más beneficioso para vuestra merced? Ah, hostias, dime, claro, exacto, y son, y, lógicamente, con el hijo del rey. Pues así será tú, princesa, princesa de Comas, de Collique, de Puente Piedra, de Zapallar, hostias, ah, por eso, vamos a ver acá, en la parte final, joder, ¿qué sucede? Aparecen los infantes de Navarra y Aragón. Pues los infantes de Navarra y Aragón. Para comprometerse con las hijas del Cid. Pues con las hijas del Cid. Pues esto qué representa. Pues representa algo muy importante, porque al ser hijo de reyes, entonces la familia del Cid va a emparentar con la nobleza española. Por eso, hostias, acá te lo coloco acá, porque no lo... Por eso este hecho final representa que el Cid emparenta pues con la nobleza española. Claro, sus hijas van a ser princesas y de su vientre van a nacer los futuros reyes de España. Y olé. Pues así, tío, terminamos esta historia tan importante. Una historia en la cual decir, al inicio fue injuriado, le quitaron su honor, pero a pesar de eso fue leal al rey Alfonso. Todo lo que ganaba se lo mandaba al rey. Olé, hostias, lealtad pura. El rey lo perdonó en el segundo cantar. Hasta incluso permitió que sus sobrinos se casaran con las hijas del Cid. Y el Cid aceptó esto. ¿Por qué? ¿Por qué le aceptó al rey Alfonso? Porque es su vasallo. Pues es un hombre que sabe de lealtad solamente, hostia, joder. Pero lamentablemente estos infantes caros le pagaron mal. Azotaron a sus hijas y las devolvieron. Pero no hay mal que por bien no venga, porque luego el Cid va a derrotar a sus hombres en la corte de Toledo y sus hijas van a desposarse con los infantes de Navarra y Aragón, que como he dicho hace menos de unos minutos, son hijos de reyes. Entonces estas señoritas pues van a ser princesas, hostias. Joder. Bueno, chicos, entonces ya hemos un poco, no sé, algo pasó en mi garganta, me sentí un poquito mal. Sí, no sé qué pasó. No, la garganta, un poco mal la garganta, discúlpame. No sé, algo pasó, algo. Ya. ¿Todo bien, no? Sí, todo bien, todo perfecto. Sí, todo tranquilo, ¿no? Sí. ¿Ok? ¿Algún dato extra que puedo decirte, por ejemplo? El hecho de que muchos personajes acá son personajes reales. El hecho, por ejemplo, que el tema del Cid, así como vemos, ¿no? El Cid asciende socialmente, primero por lazos matrimoniales, como este final, y también por mérito de guerra, como este también. ¿Ok? Es un dato muy importante también. ¿Ok? Son datos importantes, el nombre de las espadas, colada y tizona, que son las que obtiene el Cid, y el tema del vasallaje, ¿no? Ahora sí podemos revisar nuestro material, por favor. Nos damos un tiempito para revisar las últimas preguntas del material, por favor. Gracias. ¿Ok? Ya. Las claves.
Ya, ahora sí, las claves. A ver, pregunta. ¿Están hablando? Un caso con los títulos del archivo. Joder, perdona, macho. Ok, tío, todo tranquilo, te voy a engañar. Dejaste una fría de profe. Entiendo. Pregunta uno. ¿Qué marcaste? ¿Qué marcaste la pregunta uno? A ver. En la época que se desarrolla en la época. Aló, aló, ¿me escuchas? Sí, ¿me escuchas? La época de la Guerra Santa. Mi audio, ¿qué pasó con mi audio? El audio, ¿qué pasa? Aló, 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 aló. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Qué pasa con el audio? ¿No me escuchan bien? Sí se escucha. Ahora, ahora sí. Ahora sí, confirmen todos. Sí. Listo. En la pregunta uno la clave sería. Ya. Pues en la pregunta uno la clave sería casa, ¿no? Uno casa. En la pregunta 2, ¿qué marcarías? ¿O qué marcaste? En la 2, ¿qué marcaste? En la 2 dice acá, a su modo de transmisión oral, correcto, y la utilización de castellano en formación. 2, avión, muy bien. Sobre los cantares gesta, son básicamente relatos expresados en verso, ¿no? Como dijimos en clase, 2, 3 beso, 3 beso. El poema Mío Cid es una de las obras más importantes de la literatura medieval española. Se caracteriza por emplear, ¿qué cosa? Una métrica, lo hemos dicho acá, irregular, y castellano en formación. 4, avión. 5, dice, presenta una métrica regular, falso. Rima sonante, verdad. Epítetos, verdad. Extensión variable, verdad. 5, dado. 5, dado. 6. A ver, entre el Cid y los infantes de Carrión, ¿qué notamos? Una tensión debido a que hay una pugna entre nobleza, ¿no? Claro, los infantes de Carrión son nobles linajudos y en cambio el Cid es un noble advenedizo. 6 dado. 7, 7. 7 dado también. 8. El rey Alfonso VI permite que sí se case con su hija. Falso. La conquista de Valencia, mayores pruebas de correcto. La frente de Corpes ocurre después del matrimonio con los infantes de Carrión. Correcto. La justicia final contra los infantes se imparte en una corte, claro, correcto. Entonces la pregunta 8 sería casa. En la 9, el Cid es desterrado por decisión del rey Alfonso VI a causa de una traición que no, claro, injuriado porque dice que se está robando el dinero del rey Alfonso. Y eso es falso, ¿no? Las hijas sí son desposadas con los infantes de Carrión en el segundo, correcto. Ocurre tras la conquista de Valencia, también. Es vengada por nuevos esposos, falso, falso, falso. La última sí es falso. 9, avión. 10, beso, ¿no? Un castellano en formación, 10, beso. A ver acá. El buen a Martín Antonín es un buen tajo a Galvez le da. Los rubíes su yelmo los parte por la mitad. La lanza atraviesa el yermo, la carne fue a llegar. Y el rey Moro, el otro golpe ya no lo quiso esperar. Los reyes Faris y Galvez derrotados están ya. Qué buen día que fue aquel Dios para la cristiandad. Claro, por una y por otra parte los moros van huyendo. Los hombres de Mioncid los querían alcanzar. El rey Faris en Terrera se ha llegado a refugiar, pero a Galvez no quisieron abrir la puerta ya. A Calatayud entonces a toda prisa se va. Pero el sí campeador los persigue sin parar y va detrás del rey moro hasta la misma ciudad. Anotamos el tema del conflicto basado en religiones, ¿no? Claro, ahí está hablando del rey moro, que es un rey musulmán, contra el rey católico. 11 sería beso, muy bien. 12, embrazaron los escudos delante del corazón. La lanza ponen en riste envueltas en su pendón. ¿Qué más dice acá? Todos inclinan las caras por encima del arzón y arrancan contra los moros con muy bravo corazón. A grande voz se decía que buena hora nació. Heridlo, mis caballeros, por amor al Creador. Claro, entonces ahí vemos también el tema religioso, ¿no? Claro, 12 avión, 12 avión, 13. Ya comenzaron los tratos con Navarra y Aragón y todos estuvieron junto con Alfonso el de León, pues sus casamientos hicieron doña Elvira y doña Sol. Los primeros fueron grandes, pero estos son aún mejor y a mayor honra se casa que con esos de Carrión. Claro, acá vemos que está hablando de las nuevas bodas que van a tener las hijas
con los infantes de Carrión, ¿no? 13 besos, 13 besos. 12 avión, 12 avión, 12 avión y 13 besos. 14. Calculamos la ganancia, pero los peligros no. Ahora aquí en esta batalla tendremos que entrar los dos. Me parece que ya nunca volveremos a Carrión y que enviarán las hijas del Miocid campeador. Aunque hablaba en secreto, los oye Muñogustios y fue a contarlo a seguida a Rodrigo su señor. Ahí tenéis a vuestros yernos de tan valiente que son, que al ir a entrar en batalla echan de menos Carrión. Y los vos a consolar por amor de creador, que no entren en batalla y si estén en paz los dos. Con vos nos basta a nosotros y ya nos valdrá el Señor. Pero ahí notamos, por ejemplo, la cobardía que tienen los infantes de Carrión que no quieren entrar en pelea, no quieren entrar en combate, ¿no? Claro, 14 besos. Y la 15, 14 y 13 besos. 15. Bien cercó Miocid, ni un erguillo fue a dar. Miráis allí a Miocid arriba y abajo andar. Un plazo dio por si alguien venirle se quiere ayudar. Aquel cerco de Valencia 9 meses puesto está. Cuando el 10º llegó lo tuvieron que entregar. Ah, ya. Esta escena es cuando en sí conquista Valencia, ¿no? Claro. Entonces la pregunta 15, la clave sería dado. 15 dado. ¿Ok? Repito las claves. 1 casa, 2 avión, 3 beso, 4 avión, 5 dado, 6 dado, 7 dado, 8 casa, 9 avión, 10 beso, 11 beso, 12 avión, 13 beso, 14 beso y 15 dado. Muy bien, chicos, nos vemos la próxima semana. ¿Todo bien hasta acá? ¿Confirmen? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto, muchachos. Nos vemos Dios mediante la próxima semana. ¿Ok? Pues nos vemos. Gracias, señores. Hasta la próxima semana. Pues bye, profe. Hasta luego. Adiós. Nos vemos. Joder, tío. Hostias. Chao. Así como influencer me voy a ir. Pues hostias. Hasta luego, Filipiao. Nos vemos, chicos. Cuídense bastante. Hasta la próxima semana. Cuídense. ¡Encueste! Encuesta, por favor, y te vas retirando. Cuídense. Encuesta y te vas yendo.